Bienvenidos a un nuevo lunes en Chile Alimenta Sostenible, acá en Agricultura TV, en Radio Agricultura. Nos estamos escuchando, nos estamos viendo también en YouTube, nos estamos viendo también en Sapin TV, por distintas plataformas, pues la idea es que nadie se quede sin ver nuestro Chile Alimenta Sostenible, como siempre también con María Emilia Undurraga. Hola Francisco, buenas noches. Un gusto estar aquí de nuevo en el estudio. La semana pasada que estuvimos ahí en terreno, en la AgroTrade, hoy día de nuevo en el estudio para conversar de este Chile que alimenta sostenible, que necesita conversar con los distintos actores, aquellos que muchas veces no sabemos que apoyan la cadena, pero sin duda han sido fundamentales para poder adaptarse a estas crisis de salud, crisis de confianza en algunos casos, crisis climática que necesita adaptarnos, y por eso hoy día vamos a presentar a nuestro primer invitado, Juan Pablo Avendaño, representante para Sudamérica de iFood. Buenas noches, Juan Pablo, bienvenido a Chile Alimenta Sostenible. Buenas noches, María Emilia, buenas noches, Francisco, muchas gracias por invitarme a su programa y feliz de poder participar junto a iFoods en programas tan importantes para la agricultura y la alimentación de Chile como Chile Alimenta Sostenible. Juan Pablo, el tema que tenemos el día de hoy es bien interesante, tiene que ver también con cómo estar preparado para las contingencias, para las situaciones que van pasando en nuestro sector alimentario, que cada vez uno las conoce más, ¿no es cierto? En esta era de la transparencia, de la información, rápidamente se sabe cuando hay algún problema, rápidamente se generan consecuencias, se generan impactos graves a veces en la industria alimentaria, en sectores específicos, cuando ocurren crisis, cuando ocurren contaminaciones cruzadas, etcétera, distintos fenómenos que pueden ocurrir. Y eso gatilla acciones. Cuéntanos un poco también cuál es la experiencia, cómo fue también en la historia de iFood 10 este tipo de situaciones. Perfecto, yo creo que es importante, Francisco, María Emilia, cuando uno habla de estos problemas, ¿no es cierto?, que se generan cada cierto tiempo, estas crisis que les llamamos, ¿no es cierto?, alimentarias, de seguridad alimentaria, seguridad para la salud humana, que si bien son crisis, generan la oportunidad de mejora y nos dan la oportunidad de estar preparados para las crisis que se nos van a venir. Porque si algo tenemos certeza es que esto no termina acá. Y esto de repente es como medio... Es fácil decirlo, ¿no es cierto?, pero cuando uno está viviendo la crisis, hoy día vemos cómo hay varias empresas que se han visto afectadas por la gripe aviar, por ejemplo, y uno ve que hay despidos de trabajadores, hay reducción de los planteles, etcétera, etcétera. Y obviamente que la gente que está inmersa en esos ambientes no debe estar muy optimista. El mensaje aquí es que las crisis nos dan una oportunidad para estar preparados para lo que se nos viene. Y en ese sentido yo creo que hay que mirar las crisis con un poco de optimismo y poder prepararse, como decíamos, para que esto se pueda volver a repetir. Y creo que en ese tipo de cosas es clave la digitalización y la aplicación de tecnología a las empresas. Si algo nos dejó el COVID-19 es la experiencia que las empresas que lograron aplicar la tecnología a tiempo pudieron mantener sus ventas, pudieron mantener a su gente trabajando, Por lo tanto, el desafío hoy día es digitalización, aplicar tecnología, invertir en tecnología y de esa manera estar preparados para lo que se nos venga. En el caso particular de iFood 10, iFood 10 parte en Estados Unidos, en California, a raíz de una crisis que hubo por salmonela en tomates de California. California es uno de los mayores productores de tomate de Estados Unidos y ellos, los tomates de California llegaron a 26 o 27 estados con 288 casos de salmonela. La salmonela, que es una bacteria que nosotros habitualmente escuchamos, como Escherichia coli, como Listeria, son bacterias que van a atacar la inmunología de los grupos de riesgo de la sociedad, que son niños, ancianos y algunos pacientes inmunodeprimidos. Entonces, es un tremendo riesgo para la sociedad el que hubieran estos 26 o 27 estados con tomates con salmonela. Incluso McDonald's en ese momento sacó los tomates de su menú porque no podían asegurar que no fueran de California.
¿Por qué nace iFood 10? Es justamente para poder digitalizar y tener registro de todos los productos que se aplican, de toda la gente que participa, de todas las personas que están involucradas en la producción, cosecha y comercialización de los productos agrícolas. Entonces, es importante tener claro que hoy día tenemos herramientas disponibles para poder estar preparados frente a una contingencia como la que acabamos de conversar. Oye, Juan Pablo, para los que tenemos un poquito más de edad, todavía nos acordamos del caso del cianuro en las uvas, que tuvo una repercusión en su momento muy grande. Y ahí como Chile aprendimos también que la trazabilidad, que el poder responder de forma ágil a estas situaciones permiten salir también mejor parados de una situación que puede en el fondo ser producto de otras cadenas, de otras realidades. Cuéntanos un poco más, ¿qué otros ejemplos para que la gente que nos está escuchando hoy día sepa que esto ha sido una situación que se ha repetido en distintos países? En el caso de Chile hemos tenido otras instancias que hemos salido mejor parados, como la tecnología, como la trazabilidad, como también el contacto entre el sector privado y el sector público se conecta, y ahí también las universidades. Acuérdense que yo siempre le digo, Francisco, ahora yo estoy trabajando en la Universidad San Sebastián, donde justamente el impulso es hacer esa conexión entre lo público, lo privado y la sociedad civil para poder avanzar en acortar esas brechas, como decías tú, utilizar estas crisis como una oportunidad. ¿Qué otros ejemplos conoces tú en Chile, en el mundo, y cómo ves tú que el resto de la cadena también se está incorporando en ese desafío? Sí, yo parece que soy más viejo que tú, María Emilia, bastante más viejo, porque me acuerdo súper bien de la crisis del 89. Y fíjate que si algo nos enseñó la crisis del 89 es que en ese momento nosotros mandamos embajadores. El cónsul de Chile fue a Estados Unidos el año 89. Y si algo aprendimos es que, independiente de todos los esfuerzos diplomáticos, lo único que logró salvar la reputación de Chile fueron los aspectos técnicos. El tener registro de lo que se había enviado, el poder comprobar que las muestras se habían, al final, parece haber contaminado en los mismos laboratorios de la FDA. Pero finalmente, independiente de todos los esfuerzos diplomáticos, el respaldo técnico fue el que salvó a las uvas chilenas. Con respecto a otros casos, hay casos emblemáticos, María Emilia. El año 2011, ponte tú, España, que es la zona Andalucía, una de las mayores productoras de pepinos de Europa, y que abastece de pepinos todo Europa Central, aparecieron unos casos de Escherichia coli en pepinos en Alemania. Murieron 3 personas. Pero, como decía Francisco, el hecho de que la información hoy día la manejamos en tiempo real, la alerta fue 3 personas muertas por consumo de pepinos españoles. Nadie más compró pepinos españoles. Lo que significó la desaparición de la industria del pepino español solamente por el hecho de que la información que se dio al mundo era una información equivocada. Finalmente, y 5 años después de varias investigaciones dentro de Alemania, lograron determinar que los pepinos se habían contaminado en la frontera, y no con problemas de los pepinos españoles, sino que con unos pepinos de Marruecos. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Si no tenemos como industria la información a la mano, de forma rápida, digitalizada, obviamente que nos vamos a demorar más en comprobar que nosotros no somos los que estamos contaminados, ¿no es cierto? Nosotros no somos los que estamos provocando el problema. En la medida que más nos demoramos, más se esparce la noticia y más problemas tenemos con la credibilidad de nuestros productos, lo que puede generar la destrucción de la industria o la destrucción de una marca, por ejemplo. Fíjate que cuando hacemos la comparación de lo que pasó el año 89 con la uva chilena,
Eso significó que Estados Unidos dijo, no entra más fruta chilena a Estados Unidos. No solo uva. No solo uva. Claro. Con una Se merma. cerró el mercado completo, que en ese momento era el más importante. Absolutamente. Piensa que nosotros veníamos, nuestro país en la década de los 80 era mono exportador, exportábamos cobre y nada más. Luego en los años 83, 84 parte la fruta y ya teníamos 2 productos exportables o 2 industrias exportables y resulta que el año 89 dicen no vamos a recibir más fruta chilena. Eso significó en dólares de hoy una pérdida de $800 millones, 250, 350 mil personas quedaron sin trabajo. Y si lo comparamos con hoy día, empresas que están bien preparadas, que tienen buena trazabilidad, que tienen buen seguimiento, que hacen pruebas constantemente microbiológicas de sus productos, nos encontramos con un caso contrario, como es el año 2019, en que nosotros hicimos una autodenuncia como país, ¿no es cierto?, de un contenedor que podía contener fruta con listeria. Eso fue totalmente acotado, con un costo que de habrán rondado los 60, 80 mil dólares, pero... Porque se retira ese producto del mercado. Se retira ese producto del mercado, pero punto final, digamos. Claro. No hay afectación del mercado completo. Pueden seguir las otras frutas. Absolutamente. Además, ganamos credibilidad, mostramos seriedad en nuestra forma de trabajo y lo hicimos de forma oportuna, porque tampoco es una buena medida hablar 3 semanas después de lo que pasó el producto, o sea, de que el producto se comercializó. Entonces, somos más profesionales, somos más creíbles y tenemos un producto que es más seguro para nuestros consumidores. Entonces, la comparación es bien importante porque, como hemos venido hablando desde el principio, las crisis son una oportunidad de mejora, son una oportunidad de innovar, son una oportunidad de que estemos a la altura de las circunstancias. Y hoy día, COVID-19, gripe aviar, problemas microbiológicos, lo que nos dicen es tenemos que invertir en tecnología, tenemos que invertir en estar preparados, anticipar los problemas, porque si algo tenemos seguro, vuelvo a repetir, es que van a venir más crisis como esta todo el tiempo. Sí, a mí me da la impresión de que quizás en la época en que fue lo de la uva, ¿no es cierto?, podía ser realmente catastrófico en el sentido también que era como de ciertos poderes más de Estado, ¿no es cierto? Uno decía ya, bueno, pelearse con Estados Unidos por la uva básicamente era como David contra Goliat, ¿no es cierto? Hoy en día como que en la época de la información surgen crisis rápido y así tan rápido como llegan, si uno tiene evidencias para mostrar trazabilidad, calidad, tan luego como llegan, uno puede terminar solucionándolas y puede descartar, ¿no es cierto?, una crisis grave. Pienso en lo que pasó hace algunos años atrás, 2, 3 años atrás, mientras tú eras ministra, de hecho pasó con las cerezas con China, que hubo un tema también, una especie de fake news, ¿no es cierto? Bueno, y que generó un tema durante una temporada, un verano, pero fue acotado una temporada siguiente ya cambió y fuera. ¿Por qué? Porque se muestra evidencia de que eso no es así, de que había una desinformación, etcétera. ¿Tú ves que es un poco así también hoy en día? Tal cual, Francisco. Y además, yo creo que estas oportunidades también son oportunidades para que uno salga fortalecido. O sea, como tú decías, el tema de estas fake news en China, que decían que tenía COVID. ¿Cómo olvidarlo? Yo llevaba una semana de ministra. O sea, imagínense me llegaba al ministerio, primera semana y cierre el mercado de la cereza a China. Fue intensa. Intenso. Pero finalmente, si se fijan, bueno, hay cosas que son inevitables. O sea, los días que se perdieron de comercialización de cereza no se pueden volver atrás. Pero así todo, el hecho de, como dices tú, Francisco, que al año siguiente, o sea, para empezar, nunca se dejaron de recibir cereza. Claro, bajó el precio. Bajó el precio, afectó en términos económicos. Pero en términos de seguridad alimentaria, la verdad es que se envió toda la información que correspondía, se documentó todo lo que había que documentar
y en la misma temporada se siguieron vendiendo cerezas chilenas. Claro, en ese caso ni siquiera fue la autoridad sanitaria, fue más bien un tema de comunicación, que en el fondo fue levantar la alerta, y como decías tú, lo mismo que pasó en Alemania, quizás ante esa alerta el consumidor hoy día responde muy rápido y dice, listo, cierro esto. Claro. Entonces el tema es, como decías tú, es una cadena que es público-privada, incluye la comunicación. Parte importante del programa es justamente eso, es cómo vamos también entendiendo las cadenas para poder disminuir esos riesgos que son mucho mayores cuando no hay información. Absolutamente, pero respondiendo a lo que decía Francisco, además yo creo que puede salir fortalecido. O sea, yo creo que de estas crisis Chile ha salido fortalecido. Hoy día en China cualquiera o en cualquier mercado, si alguien cuestiona la inocuidad de los alimentos chilenos, tenemos un cerro de certificados que podemos enviar. El tema está en que hoy día el camino es la digitalización, para que esos documentos no los tengamos que mandar escaneados, sino que ya tenerlos en un formato digital y poder en un clic compartir ese tipo de información con las personas que lo requieran. Y en el formato en que exige la autoridad de destino con el que uno quiere estar. Para el System Approach, por ejemplo, todo para eso. Para el System Approach, para lo que hablamos la otra vez sobre la regla 204 de FSMA, el FISMA, ¿no es cierto?, de Food Safety Modernization Act, etc. Oye, ¿y cómo subes tú a la cadena? Porque aquí estamos hablando del productor en el campo, después viene un packing, una agroindustria en algunos casos, algunos procesos. ¿Cómo se conectan los distintos actores ahí? En el caso de iFoods, nosotros tenemos plataformas digitales, software, los cuales podemos cargar, por ejemplo, en smartphones o tablets, de manera que el mismo agricultor pueda en su huerto, en su fundo, en su campo, cargar información desde su teléfono celular o desde una tablet, y esa información va a llegar al packing, en donde obviamente tenemos otros dispositivos para poder cargar otro tipo de información, pero finalmente el producto exportado va a tener la información desde, como dicen, lo hemos repetido, pero from the field to the fork, desde el campo hasta el tenedor, hasta la mesa. Entonces, la idea es que cada uno de los puntos de la cadena de suministro pueda utilizar nuestra herramienta de manera de asegurarle a sus consumidores el correcto manejo e inocuo de toda la cadena de suministro. Queda pendiente, Juan Pablo, que nos muestre la herramienta algún día y poder revisarla en detalle, ver todas las potencialidades que tiene. Juan Pablo Avendaño, representante para Sudamérica de iFood 10. Muchas gracias por haber venido hoy día nuevamente, segunda vez, primer entrevistado que tenemos por segunda vez en el programa después de 4 meses casi. Un orgullo poder acompañarlos, María Emilia, Francisco, y totalmente disponible para cuando necesiten acompañarlos nuevamente. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Vamos a una pausa y luego estamos de vuelta con otra interesante entrevista. En Vinotec llevamos 20 años siendo especialistas en análisis de bebidas. Lideramos con servicios de laboratorio en las áreas de físico-químico, microbiología, cromatografía y análisis especializados en cerveza. Vendemos insumos enológicos y equipos de laboratorio de vanguardia para la producción de vinos y cervezas. Representamos prestigiosas marcas a nivel nacional y es nuestro compromiso entregar resultados precisos y confiables. En Vinotec combinamos la pasión por la ciencia con la excelencia en el servicio. Nuestro laboratorio especializado en análisis de bebidas ofrece servicios en físico-químico, microbiología, cromatografía y análisis de cerveza. Proveemos insumos enológicos únicos y equipos de laboratorio de vanguardia representando las mejores marcas a nivel nacional. Y estamos de vuelta en este Chile Alimenta Sostenible, este programa que nos encanta hacer con la María Emilia. Lo pasamos requete bien todos los lunes y con nuestro equipo tras cámara, que es un equipazo. Hicimos la semana pasada un programa desde el Monticello con un tremendo evento que había alimentario y resultó espectacular. Y eso resultó espectacular porque tenemos un equipo que es increíble tras las cámaras. El equipo comercial también espectacular, la verdad que increíble. Estamos fascinados con este programa y con el soporte que nos da Agricultura TV. Bueno, y justo con eso, presentarles a nuestra siguiente entrevistada, que viene de México, pero lleva ya algunos años acá en Chile.
Así es, estábamos conversando antes de entrar aquí al estudio con Gabriela Guajardo, gerenta de comunicaciones y asuntos corporativos para Latinoamérica Sur del Grupo Bimbo. Muy bienvenida, Gabriela, a esta noche de conversación y quizá empezar. ¿Qué te trajo a nuestro país? Porque estábamos conversando ahí que tuviste una oportunidad y la tomaste. ¿De dónde vienes, primero que nada? ¿Y qué te hizo llegar a nuestro país, a hacerte cargo de esta empresa tan importante en el área de alimentos? Sí, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí y un orgullo también representando, como dicen, a Grupo Bimbo, que aquí en Chile es ideal. Bueno, yo empecé mi trabajo en Bimbo en la casa matriz, en el equipo de asuntos corporativos, y al poco tiempo se abrió una oportunidad acá en Chile para liderar la función en el país. Y bueno, yo, como les digo, soy muy aventurera, así es que me lancé para acá, luego me siguió mi familia, así es que muy feliz de estar por acá en Chile y también muy feliz de trabajar en Grupo Bimbo. Y después tomaste la función en Latinoamérica Sur, ¿eso implica qué países? Sí, es Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Perú, así es que... Una tremenda responsabilidad sí. y para el área además, y en una empresa grande, y en un área también como es la sostenibilidad y los asuntos corporativos, ¿no es cierto?, que son tan importantes el día de hoy. Así es. Pero bueno, yo siempre digo que Grupo Bimbo nos hace el trabajo muy fácil porque en verdad tenemos bastantes avances que contar en sustentabilidad. Creo que somos un ejemplo en América Latina y bueno, eso nos da muchas herramientas para salir y hablar de todo esto que hacemos, ¿no? De nuestro propósito, que es alimentar un mundo mejor, que engloba toda esta estrategia de sustentabilidad. Oye, está muy alineado con el espíritu de este programa, Gabriela, que es alimentar sosteniblemente. Y tú desde esta gerencia de comunicaciones, no solamente cómo ustedes despliegan la sostenibilidad en su grupo, sino que cómo la comunican. Porque lo que hemos hablado acá es qué importante es no solamente hacer las cosas, que tenemos que avanzar en sostenibilidad, tenemos que avanzar en mejorar prácticas, conectarnos más con la cadena, pero también tenemos que avanzar en comunicarlo, porque muchas veces las personas que se alimentan día a día con esos productos no saben el origen, no saben los cambios que se están produciendo, no saben cómo nos estamos adaptando al cambio climático y a las distintas situaciones, y de una forma sostenible. ¿Cómo ustedes han enfrentado el despliegue de la estrategia de sostenibilidad en el específico ámbito de la comunicación? ¿Cómo lo han comunicado? ¿A quién? ¿Quién es su público? Sí, mira, yo te diría que tiene dos partes. Obviamente siempre las marcas son un gran vehículo para poder comunicar y para poder también comunicar no solo lo que hacemos, sino la importancia de que todos estemos unidos en estos esfuerzos a favor del medio ambiente y de las comunidades. Pero yo te diría que el camino de sustentabilidad ha sido ya un camino recorrido en Grupo Bimbo desde hace tiempo. Pero a partir del 2021 lanzamos esta nueva estrategia y creo que lo que nos ha ayudado a darle mucho poder a esa comunicación es la simplificación y la claridad de los mensajes y los objetivos. Entonces nosotros lo englobamos todo bajo el mensaje de alimentamos un mundo mejor, que es además el propósito de la empresa. Entonces hay una alineación de lo que busca el negocio con esta estrategia de sustentabilidad. Y tenemos 3 pilares muy claros, entonces esto nos ayuda a que cualquier vocero de la empresa, digo, nosotros como área de comunicación claramente lo conocemos y lo trabajamos, pero todos los voceros de la empresa pueden comunicar este mensaje porque es muy sencillo y con metas muy, muy claras y con objetivos delineados. ¿Cuáles son esos 3 pilares? Sí, claro. Mira, el primero es para ti, que este pilar básicamente le habla a nuestros consumidores. Aquí lo que buscamos es siempre una alimentación nutritiva. Nuestra misión es alimentos deliciosos y nutritivos, entonces tratamos de buscar ese balance, mejorando nuestras recetas, buscando alimentación basada en plantas. De hecho, para darles un ejemplo muy, muy puntual, hace un par de semanas se lanzó una campaña aquí en Chile que se llama Mañanas Más Saludables, y se da en el marco de que nuestros productos de pan de caja de las marcas Fuchs e Ideal ya son clean label. Esto significa que están producidos solo con productos 100% naturales y estamos eliminando el uso de conservantes, de preservativos artificiales, saborizantes. Y otra parte importante de este cambio, como lo dice el nombre de clean label, o sea, nos referimos a la etiqueta,
es que queremos que el consumidor cuando lea esa etiqueta sepa exactamente qué está comiendo, que todos los ingredientes los pueda reconocer y que pueda también comparar y escoger la mejor opción. Entonces, bueno, ese es el primer pilar. El segundo se llama Para la Vida. Esto se refiere, digamos, a todo lo que tiene que ver con las comunidades, con nuestros colaboradores, con la diversidad e inclusión. Y aquí, bueno, hay varios objetivos también. Yo les diría que, bueno, una parte importante de cómo se implementa esto son nuestros programas de ayuda a las comunidades, que le llamamos nosotros Buen Vecino, que año a año en cada uno de nuestros centros de trabajo trabajamos con la comunidad, con las municipalidades, para tener impacto en esa comunidad que nos recibe, digamos, y donde trabajamos en el día a día. Y la última es para la naturaleza, que bueno, ahí sí ya entramos todo al ámbito más ambiental. Y bueno, yo les diría que para mí el reto más importante es que para el 2050 tenemos la meta de ser una empresa cero emisiones netas de carbono. También estamos trabajando con programas de agricultura regenerativa, por ahora principalmente en México, que es nuestra casa matriz, pero ya también buscando cómo podemos implementarlo en otros países. Para el 2030 tenemos una meta intermedia de 200,000 hectáreas a nivel global. Y somos una empresa basada en granos, entonces, bueno, claramente tenemos un impacto importante en la agricultura y buscamos poder hacerlo de una forma regenerativa y sustentable para el largo plazo. Que hay un trabajo potente con los proveedores, ¿no es cierto?, para poder cooperar con ellos y que tengan una forma de producción que sea coherente con lo que ustedes quieren promover también como forma de producir alimentos. Así es, sí, vemos a los proveedores y bueno, también a toda la cadena de valor como aliados clave en esta estrategia, y sabemos que no podemos solamente mirar hacia adentro, sino que tenemos que ver hacia afuera y con todos los actores y todos los que se ven impactados por nuestra actividad, que sea de forma positiva. Claro. Y eso lo hemos visto en esta percepción de la alimentación sostenible, que finalmente está bien impactada por el consumidor final, un consumidor final que está mucho más informado. Antes uno producía y un poco como que esperaba que compraran el producto, tanto a nivel de predio como a nivel de industria, pero hoy día el consumidor definitivamente va exigiendo distintas condiciones, y la sostenibilidad es sin duda una condición bien basal. Y en eso, cuéntanos más de estas recetas con ingredientes de origen natural. ¿Cómo los agricultores o los proveedores han ido sumando sus esfuerzos en esa línea? Sí, mira, como te digo, estos programas de agricultura regenerativa principalmente han iniciado en México. Siempre hemos trabajado muy de cerca con nuestros proveedores y nos preocupamos por desarrollarlos, por darles herramientas y que puedan formar parte de este camino a la sostenibilidad. En cuanto a las recetas limpias, sí, una de las cosas que buscamos es, por ejemplo, que haya variedad de granos en nuestros productos, que sea una nutrición positiva y bueno, como les digo, siempre con el reconocimiento de cada uno de los ingredientes que está en la etiqueta. Así es que el consumidor es clave. Algo que les puedo sumar también es que ya no utilizamos lácteos en estos panes de caja de estas dos marcas, entonces, por ejemplo, ya son aptos para veganos. Que bueno, creo que también eso es parte de los esfuerzos que hacemos para llegar a más consumidores y también buscar esa sostenibilidad. Toda esta tendencia que comentabas inicialmente también a alimentos que sean considerados más naturales, en el sentido que tengan menos preservantes, menos aditivos, quizás menos sellos, etc. ¿Cómo se logra, cómo se trabaja a nivel de Grupo Bimbo? Seguramente hay un área científica importante que está testeando, ¿no es cierto? Porque además hay exigencias de mercado de que en supermercado dure, de que se mantenga mucho tiempo, ¿no es cierto?, en el refrigerador o en las casas de las familias. La compra a veces no es momento a momento, sino que la gente hace una compra mensual y por lo tanto, ¿cómo se compatibiliza eso con el ir quitando o restando estos aditivos que han sido hechos justamente para dar una mayor vida, a veces mayor tiempo, pero que les hace perder ese carácter de natural a los alimentos? Sí, mira, yo te diría que para mí la clave en esto ha sido, como les dije desde un inicio, que el negocio y los objetivos sustentables sean uno mismo. Porque si tú priorizas uno o el otro, las cosas no avanzan. Entonces yo te diría que una fortaleza de esta estrategia de sustentabilidad es que todos los equipos trabajan con ese mismo objetivo. Y otra cosa que yo creo que es fundamental es también aprovechar
este músculo global, te diría yo que estamos en 33 países. Tenemos un área de investigación y desarrollo con centros de investigación y desarrollo también en distintos países, y que se aproveche este conocimiento que va surgiendo de distintas operaciones para lograr estos objetivos e ir construyendo juntos. Oye, qué importante es la innovación, la tecnología, el cómo nos vinculamos con los distintos centros tecnológicos, universidades, porque al final los desafíos igual van dependiendo de esas territorialidades. El cambio climático ha producido cambios que son distintos en los distintos países, incluso en nuestro país es muy distinto lo que está pasando en el norte, en el centro y en el sur. ¿Cómo se vinculan con distintos centros de investigación? ¿Tienen como grupo centros dentro de la misma empresa o se vinculan en distintos países con estas instancias tecnológicas de conocimiento que nos van ayudando a adaptarnos a estas condiciones? Sí, mira, tenemos un área, como les decía, de investigación y desarrollo internamente en la empresa, pero sin duda es importante irnos vinculando con el mundo exterior. Yo te diría, bueno, una iniciativa que tenemos es Bimbo Ventures, que es un área que va buscando empresas, oportunidades de inversión, y de esa forma también traer mucha innovación que hay en el mercado a la empresa a través de inversión, como les decía, o joint ventures. Y también lo otro es que buscamos mucho a través de cámaras empresariales, a través de las embajadas. Como ustedes saben, estamos ahora en la Alianza Colaborativa para el Impacto Sostenible, que podamos compartir conocimiento también con otras empresas, como dicen, con las universidades, con todos los actores que hay fuera. Y yo creo que en medio ambiente y en el avance hacia los objetivos de desarrollo sostenible de Pacto Global, es un área en donde las empresas tenemos que ser muy abiertos en compartir lo que hacemos, y también ser muy humildes en ver qué hay allá afuera para poder avanzar todos hacia un mundo mejor. En este contexto de la importancia de la colaboración para ustedes, ¿en qué consiste esta Alianza Colaborativa para el Impacto Sostenible, la ASIS? Y también qué valor le asignas a la labor que realizan con la Cámara también chileno-mexicana. Sí, bueno, como empresa mexicana obviamente tenemos una relación muy cercana con la Cámara y con la Embajada. Y para mí esta alianza lo que nos permite es que todo ese trabajo que hacemos, bueno, yo les he contado mucho lo que hemos hecho ya en Grupo Bimbo y con nuestros productos y con la naturaleza de nuestra empresa, nos hemos especializado en ciertas cosas, pero así como Grupo Bimbo en otras empresas o incluso en el sector público, hay mucho conocimiento acerca de la sostenibilidad. Entonces es una oportunidad en donde podemos compartir buenas prácticas, podemos incluso desarrollar acciones en conjunto para avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. Y yo creo que la colaboración es muy importante, bueno, en este desafío que tenemos en realidad cada uno de nosotros, ¿no? Sí. Para avanzar hacia un mundo más sostenible. Oye, y en el fondo, ese pacto global que trabaja en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿pueden ustedes como grupo fortalecer la idea de la importancia de la colaboración para enfrentar esto? Y en el caso específico del segundo objetivo de desarrollo sostenible, que es hambre cero. Acá conversamos mucho de cómo vinculamos a las empresas, a los productores, a los emprendimientos que hemos tenido que entrevistar, con ese propósito final que es alimentar de forma sostenible y saludable a la población, en una población que crece, que siempre lo repetimos todas, pero que es un desafío muchas veces se olvida. Está la población creciendo, además hay necesidades de una alimentación más saludable, lo que va a necesitar que produzcamos más alimentos. ¿Cómo una empresa como esta, un grupo como este, se vincula con otras empresas? ¿Hay un entendimiento de la relevancia de apoyarse para poder juntos combatir el hambre y, es decir, en el fondo, estar juntos en este desafío de la alimentación sostenible y de la seguridad alimentaria? Sí, yo diría que sí hay bastante entendimiento de que todos tenemos un objetivo en común. Esta alianza es una muestra de ello. Y yo creo que como empresas tenemos que darnos cuenta del rol tan relevante que tenemos en ese desafío, ¿no? En el tema de agricultura regenerativa, es decir, cultivar en una forma en que podamos como humanidad seguir cultivando la tierra y seguir obteniendo nutrición, digamos, de los granos, y también en hacer accesible una alimentación nutritiva para más personas. Por último, para ir cerrando, me gustaría
que nos pudieras contar un poquito de este programa Buen Vecino que tienen ustedes, que tiene que ver con las comunidades y algún ejemplo que se esté aplicando acá en el país. Sí, claro que sí. Es en realidad muy lindo porque lo que hacemos en realidad es vincularnos con la comunidad para escuchar cuáles son las necesidades de la comunidad y reconocer que, bueno, ellos son nuestros vecinos y que nos reciben, entonces queremos generar relaciones positivas y ganar. Un ejemplo que les podría contar del año pasado es en Talagante, donde tenemos una planta de producción. Platicamos con las juntas de vecinos porque ahí en verdad tenemos, o sea, no es una zona tan industrial, sí tenemos vecinos que viven cerca de la planta, para preguntarles qué querían ellos, cuáles eran las necesidades de la comunidad. Y se hizo un proyecto muy bonito en donde en todo el mural de la planta hicimos, en colaboración con un artista local, un mural en donde se contaba la historia de las mujeres en Talagante desde, bueno, que era una zona más, digamos, de agricultura, y luego ha ido creciendo. Entonces es un ejemplo muy bonito, y además la pintura que usó la artista era sustentable, digamos, a través de un mecanismo, absorbe ciertos materiales químicos del ambiente. Entonces juntamos el apoyo a la comunidad, el empoderamiento de las mujeres y bueno, el apoyo a la comunidad. Así es que es un ejemplo. Genial. Y bueno, siempre las municipalidades son fundamentales también para que acercarnos a la comunidad y lograr esos objetivos. Muchas gracias, Gabriela, por esta conversación, por conocer el impacto en la cultura, en conversaciones más locales, tanto en quien consume como quien es nuestro vecino. Así que qué importante esta mirada más integral que nosotros justamente queríamos visibilizar en este programa. Así que agradecerte esta noche de conversación para saber más cómo una mexicana llega a Chile a seguir trabajando sostenibilidad en un grupo que su propósito es alimentar de forma sostenible a la población. Y periodista además. Y periodista, ¿viste? Colega. Hay muchos colegas talentosos, impresionante. No, muchas gracias por la invitación, feliz de platicar sobre el tema y bueno, espero que nos veamos pronto otra vez. Muchas gracias, que esté muy bien. Vamos a una pausa y luego estamos de vuelta con otro interesante entrevistado. En Vinotec llevamos 20 años siendo especialistas en análisis de bebidas. Lideramos con servicios de laboratorio en las áreas de físico-químico, microbiología, cromatografía y análisis especializados en cerveza. Vendemos insumos enológicos y equipos de laboratorio de vanguardia para la producción de vinos y cervezas. Representamos prestigiosas marcas a nivel nacional y es nuestro compromiso entregar resultados precisos y confiables. En Vinotec combinamos la pasión por la ciencia con la excelencia en el servicio. Nuestro laboratorio especializado en análisis de bebidas ofrece servicios en físico-químico, microbiología, cromatografía y análisis de cerveza. Proveemos insumos enológicos únicos y equipos de laboratorio de vanguardia representando las mejores marcas a nivel nacional. Y estamos de regreso para este último bloque de Chile Alimenta Sostenible, acá en Agricultura TV, en Radio Agricultura, por nuestro canal YouTube que tiene más de 100.000 seguidores, 110.000, 120.000, por ahí cada vez más, impresionante. Y también por Zapping, también por televisión a través de Zapping. La verdad que tenemos muchas plataformas distintas para vernos. También se está viendo por cable regional. La verdad que nos ven en todo Chile, nos ven lejos de Chile también, cada vez con más impacto, ¿eh? Yo me he dado cuenta a través de la cantidad de gente que nos ofrece entrevistados y les tenemos que decir que no, que tenemos la pauta llena para un mes para adelante. Impresionante. Así que qué bueno también que nos estén viendo tanto. Estamos súper agradecidos, súper contentos del impacto que está teniendo este programa. Y con entrevistados interesantes, distintos, y que se enlazan también un poco con lo que hemos tenido con los anteriores dos entrevistados, ¿no es cierto, María Emilia? Así es. Hemos estado conversando de crisis, hemos estado hablando también de oportunidades y de grandes ejemplos de cómo nos hacemos cargo de la sostenibilidad en su conjunto. En este Chile que alimenta sostenible, vamos a presentar a nuestro tercer invitado de la noche de hoy, a Uri Colodro, encargado de cambio climático y ciudad de WWF Chile. Un gusto, Uri, de tenerte acá conversando acerca del importante rol que han tenido ustedes en la discusión, en las propuestas de un camino sostenible que necesitamos avanzar en Chile, no solamente en el ámbito de alimentación, sino que en todas sus ramas. Muy bienvenido, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación, María Emilia, Francisco. ¿Cuál es el diagnóstico que tienen ustedes, Uri, respecto
respecto a la situación justamente de cómo producimos alimentos en nuestro país? Bueno, la verdad es que lamentablemente el diagnóstico que tenemos no es muy alentador, porque se estima, un informe que elaboró WWF junto con el supermercado Tesco en Inglaterra, estiman que en el mundo se pierde alrededor de un 40% de lo que se produce, es decir, un 40% de lo que se pretende producir, que se hace en los campos, que hay cultivos, etcétera, y que pasa por toda una cadena de valor, un 40% no llega a las mesas de las personas, no es consumido por el consumidor final, valga la redundancia. Pérdida y desperdicios que son, exacto, claro, durante toda la que hemos conversado en otros programas. Y ustedes como WWF, ¿qué están haciendo para promover estas políticas necesarias para disminuir las pérdidas y desperdicios? A mí me tocó estar y participar en una comisión de pérdida y desperdicio donde universidades, la industria, los productores se unen en torno a la discusión de qué se puede hacer en los países para disminuir las pérdidas, que ya yo aprendí, las pérdidas son al principio en la producción, y el desperdicio es después ya cuando tú compras más tomates o lechuga de lo que necesitabas y terminas botándolo. Se tienen la pérdida al principio. Lo que está en el supermercado, que vendría a ser lo que se pierde porque nadie lo compró. También, pero eso es desperdicio. Eso es desperdicio. O sea, la pérdida en el inicio y los desperdicios ya después cuando ya funciona la cadena. Entonces hay hartas cosas que hacer, cosas que pueden hacer los supermercados, las ferias. En la feria también hay unos ejemplos bien bonitos, pero ¿qué es lo que están ustedes desde WWF promocionando? ¿Dónde están? ¿En qué instancias de conversación para poder disminuir esto que es una realidad? Bueno, a nivel internacional, WWF lleva varios años trabajando. De hecho, hay un grupo grande que le llamamos nosotros la práctica, entre comillas, de food, es decir, de alimentación. Y esto se trabaja a nivel global en distintos países donde está presente la organización. El Reino Unido, de hecho, es uno de los grandes líderes que está trabajando esto con distintos actores, tanto del sector público, el sector privado, la sociedad civil, etcétera. Ahí está esta alianza con el supermercado Tesco, donde se han lanzado una serie de guías, de recomendaciones y diferentes tipos de líneas de trabajo en las cuales se ha ido avanzando precisamente con este supermercado para generar pilotos que luego puedan ser replicados por otras cadenas de supermercados o por otras instituciones. En el caso de Chile, nosotros llevamos alrededor de un año trabajando específicamente en algo que llamamos sistema de alimentación urbanos, y ahí lo abordamos desde dos perspectivas. Una perspectiva tiene que ver con reducción de pérdida y desperdicio de alimentos, y la segunda, la promoción de dietas sustentables, es decir, también pensar en alimentarnos mejor en términos nutricionales, por supuesto, pero también alimentarnos mejor en dietas basadas en el planeta, que quiere decir que sean bajas en huella de carbono. Me acordé a propósito que nombra supermercado Tesco y que tienen alianza con ellos. Uno lo puede nombrar porque no está en Chile, así que no le estamos haciendo auspicio a nadie. Pero son ejemplos a replicar acá, para tirarle las orejas también a los amigos supermercadistas de nuestro país y que se sumen a estas tendencias. Yo me acuerdo del año 2014 haber estado un par de semanas viviendo en la ciudad de Manchester, donde mi cuñado que está haciendo un doctorado allá, y en esas 2 semanas íbamos al Tesco que estaba en la esquina, a un mini Tesco, y en la mañana el sándwich que uno se compraba temprano en la mañana salía, no sé, 3 euros, por dar un número. A medida que iba avanzando el día, después del almuerzo ya salía 2. Después en la tarde, a las 6 de la tarde, salía 1,5. Y a las 9 de la noche, el que quedaba, si es que quedaba 1 o 2 sándwiches, se iba a medio euro, no sé, una cifra bajísima. Entonces, de esa manera, nunca quedaba cualquier alimento que fuera perecible, se iba en el día, se iba de inmediato, y por lo tanto no había, el desperdicio de alimentos es cero, absolutamente cero. Y yo, esto era el 2014, hace casi 10 años, hace 9 años, y yo me planteaba, ¿por qué esto no se hace en Chile? Debería hacerse en Chile. Son buenos ejemplos que hay que replicar. Ahora hay algunas iniciativas que están empezando a trabajar en esa línea, pero falta llegar a ese nivel. Sí, por ejemplo, pensando en los supermercados, hay algunos que ya están implementando, por ejemplo, la venta con descuento de productos que están cercanos a su fecha de vencimiento. Esa es una medida súper buena, súper positiva. Hay otras iniciativas, por ejemplo, hay una app que también existe en Europa, pero hay una versión chilena que es diferente,
¿Puedo decir el nombre? O... Sí, claro. Sí. Bueno, la app se llama Good Meal, en la cual las personas pueden comprar productos de comercios que son cercanos a sus casas o a sus oficinas. Hemos estado conversando con algunos emprendimientos de ese tipo acá. Bueno, que es van en esa súper línea. bueno, Sí, súper claro. positivo porque permite que los locales que son pymes, que a veces les es un poquito más difícil vender esto, que está por echarse a perder, el pan que al día siguiente no lo pueden vender porque ya va a estar malo, etcétera, lo pueden vender, lo pueden rematar a la última hora del día. Claro, y eso a nivel como ya en el supermercado. Estuvimos conversando con un emprendimiento que se relacionaba con los agricultores, cuando tienen producciones más altas. Acordémonos que aquí hay producciones de temporada, entonces cuando tienes muchos tomates o mucha fruta, el conectarse con el agricultor y el lograr posicionar esos productos con distintos valores, porque en el fondo hay distintos calibres y ese es el problema, que uno dice ya, cosecho lo que es eficiente o lo que me da valor, pero llega un calibre que uno no paga ni siquiera la cosecha. Entonces ahí se van tomando decisiones que si es que vamos incorporando estos precios diferenciados disminuyen las pérdidas, acordémonos que las pérdidas al principio, Claro, en el campo. o los desperdicios, claro, o los Con estos desperdicios. productos de segunda selección en el fondo. Exacto, que, exacto. O que no tienen la forma que a uno le gusta, o que son, bueno. Oye, y que por yo, lo Uri, tanto son quería pasar a rechazados. otro tema porque me interesó mucho preparando esta entrevista, el tema de las dietas planetarias. ¿Cómo ha funcionado eso? ¿Cómo ven ustedes a este consumidor que es cada día más consciente y quiere aportar a través de sus hábitos del día a día a disminuir las emisiones, a los efectos que produce el tener malos hábitos? ¿Cómo estas dietas planetarias se han desarrollado? ¿Cómo han llegado a la población? ¿Qué países están realmente mostrando cambios producto de esto? ¿Y cómo funciona esta cuenta? Bueno, el tema de dieta es un poquito lento porque nos habla de un cambio de hábitos que tenemos que hacer en nuestra vida cotidiana y cambios también culturales de cómo nos hemos criado, cómo se nos ha enseñado, qué es lo que debemos comer, cómo debemos alimentarnos y además el tipo de vida que llevamos hoy en día, que obviamente hay cada vez menos tiempo para poder dedicarle, no sé, a cocinar un plato contundente o complejo, etcétera. Entonces, o incluso organizarse dentro de la semana, a veces no hay tiempo para eso y simplemente las personas compran comidas preparadas, que es lo más rápido que hay y para, digamos, satisfacer la necesidad inmediata. Entonces, ese cambio la verdad es que es súper lento y requiere de un esfuerzo desde muchos ámbitos, un esfuerzo a nivel estatal, un esfuerzo a nivel de nosotros como sociedad civil, como ONG, de las empresas, etcétera, para poder ir lentamente generando estos cambios de pauta de consumo. Afortunadamente existen algunas iniciativas que se están haciendo y afortunadamente también tenemos un tipo de consumidor que es cada vez más consciente, que cada vez le interesa saber más de dónde vienen los alimentos que está consumiendo. Y ahí uno se encuentra con cosas muy curiosas porque se supone que Chile es una potencia agroalimentaria, que producimos muchísimos alimentos, sin embargo hay ciertas cosas muy básicas que las estamos importando de muy lejos y que tienen una alta huella de carbono, como por ejemplo las legumbres. Chile es un país que ha dejado de producir legumbres, antes producíamos muchísimas, satisfacíamos prácticamente completa la demanda interna y hoy en día se importan de Argentina, de Canadá, de Estados Unidos, etcétera. Entonces ahí hay un consumidor que cada vez empieza a leer las etiquetas, empieza a ver, esto viene de muy lejos, voy a buscar una marca que produce en Chile y ahí lentamente van cambiando estos patrones de consumo. Eso por un lado, desde el punto de vista de la huella de transporte que pueden tener los alimentos. Luego hay otro punto que tiene que ver con la dieta, con qué es lo que yo como, cuánta carne voy a comer, por ejemplo, qué huella va a tener exactamente los alimentos que componen finalmente mi dieta. Y ahí nosotros hemos desarrollado una herramienta que es la calculadora de dietas. De hecho, la pueden revisar en el sitio web de WWF, pueden buscar en Google ahí calculadora de dietas y les va a aparecer. Y esta calculadora es bien interesante porque te dice cuál es la dieta promedio de un chileno. Obviamente es un estudio basado en patrones muy generales, no tan específicos, pero te permite a ti definir, por ejemplo, cuántas raciones tienes semanalmente de distintos tipos de productos, de legumbres, de carne de pollo, por ejemplo, de carne de vacuno, de huevos, de lácteos, de queso, de granos, frutas y verduras, por supuesto, que es lo que más deberíamos aumentar claro. En nuestra dieta. Y ahí te dice según dos criterios. Un criterio ambiental, te dice estás alineado con el planeta, o sea, está bien tu huella de carbono de tu alimentación. Y también te dice por otro lado si te estás alimentando correctamente en términos nutricionales. Eso obviamente es mucho más personal, cada persona tiene requerimientos diferentes en base a muchos parámetros. Ahí un nutricionista puede dar una aproximación más
más precisa, pero al menos esto te da una idea más o menos general. Si una persona dice como carne de vacuno todos los días, te va a decir, chuta, está súper pasado en términos de huella de carbono, y también esto tampoco te hace bien para tu salud comer todos los días demasiada carne o demasiados carbohidratos, por ejemplo, etcétera. Digamos, tiene que ser una dieta balanceada y rica y variada en todo tipo de alimentos. Claro, pero es una ayuda para un estándar, ¿no es cierto?, de personas que sana en el fondo. Exacto. Y que por lo tanto poder autogestionar su alimentación, una herramienta útil. Te quería preguntar por este manual de experiencias municipales en materia de pérdida y desperdicio de alimentos que ustedes sacaron. ¿En qué consiste? ¿Qué utilidad tiene? ¿Cómo se puede acceder a él? Sí, es un manual que se va a lanzar el día lunes 5 de junio. Todavía no está listo. O sea, está listo, pero todavía no está lanzado. Y este manual recoge experiencias de distintos municipios chilenos, porque a veces hay ciertas iniciativas que no tienen tanta visibilidad y en Chile se están haciendo cosas. O sea, sí, hablamos de que el panorama es un poco lamentable y etcétera, pero somos también un país muy innovador, donde se hacen muchas cosas y que están pasando. Así que a nivel municipal nosotros hicimos un levantamiento junto a Fundación Basura, que trabajaron como consultores con nosotros, y ellas levantaron esta información de distintos municipios de Chile, que están desarrollando iniciativas de distinto tipo. Por ejemplo, está el caso de Peñalolén, que tiene un ecoparque, y ellos están compostando gran parte de los residuos que provienen de las ferias libres, y de hecho van a avanzar ahora a tener una gran planta de compostaje municipal para aumentar la cantidad de toneladas que procesan. Luego está el caso de la Dirección de Gestión Ambiental de La Pintana, que también tienen un programa de compostaje y de reciclaje in situ muy interesante, que de hecho ha sido destacado por varios medios, tanto nacionales como internacionales, han ganado algunos premios, etc. También hay una experiencia de Providencia que le hizo en conjunto con Fundación Basura, que se llama Ferias Libre Basura Cero, que ahí apunta al tema de las ferias libres, de cómo recuperar alimentos en la feria que probablemente no se van a vender porque no son estéticamente aceptables o porque no son de un tamaño aceptable, etcétera, y esto puede ser donado, por ejemplo, vendido a un precio más bajo. En este caso se enfoca principalmente en donaciones. Y por último, la experiencia en la que más se hace hincapié es en el Banco de Alimentos de Cerro Navia, que es un gran piloto que está funcionando súper bien y que creemos que puede ser muy inspirador para que otros municipios en Chile también puedan tener su banco de alimentos. Y este banco, bueno, el esquema de funcionamiento que tiene es que recibe donaciones desde distintas empresas privadas. Estas empresas también reciben un incentivo tributario desde hace un par de años, que existe una ley que permite dar un incentivo tributario, lo cual es súper positivo porque es una ganancia para todos finalmente, y estos alimentos son recepcionados y luego son donados a distintas organizaciones sociales de la comuna, que ellos tienen súper bien mapeados y saben perfectamente quiénes son los vecinos y las vecinas que tienen mayores requerimientos de alimentos. Claro, y hay iniciativas también con los mercados mayoristas. Lo Valledor tiene un banco de alimentos. También tiene un banco de alimentos. Hay tanto en Santiago, hay en Concepción, hay en distintas regiones. A mí me tocó visitar el de Antofagasta. Iniciativas con la Universidad de Antofagasta muy importantes. Oye, Uri, muy interesante lo que están haciendo. Qué importante es que organizaciones internacionales puedan compartir lo que en otros países también ha funcionado, porque esto es un desafío global y tenemos que avanzar en mejores prácticas, incorporando a los consumidores, pero también a toda la cadena. En esto de las pérdidas y desperdicios finalmente están toda la cadena, alcaldes, los municipios y todos los actores que están relacionados a ello. Así que agradecerte, Uri, por esta conversación. Ya tendremos otra instancia. A todos los invitados les decimos lo mismo, los vamos a conviar para conversar de otras cosas. Teníamos tanto que preguntarte de ciudades, de planificación, pero ya llegará la oportunidad de conversar de otros temas. Así que muchas gracias y muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches, Uri. Hoy, bueno, nosotros no nos vamos a ver en varias semanas. Eso Nuri. iba a ser yo. Antes de ni siquiera preguntarte, yo quería aprovechar, Uri, además contarte que Francisco nos va a dejar. Va a empezar por un tiempo. Voy a explicar. Se va a ir unas semanas con la Connie, además desearles lo mejor. Se va a ir a operar, así que desearte lo mejor. Que esto sea una etapa donde podamos mirar para atrás y podamos agradecer, porque va a llegar rejuvenecido en unas semanas más, así que estaré unas semanas sola, entre comillas. Tendré que convidar a alguien ahí que nos acompañe y unas conversaciones, pero te mandamos, Francisco, toda la mejor energía para esta operación, que seguro va a ser muy importante para lo que viene para el futuro. Esa es la idea, moverme menos, bailar menos, justamente ahí poder sentirme un poco mejor de este Parkinson que me ha acompañado los últimos
8 años a través de esta operación, este tratamiento que dicen que hace muy bien, ¿eh? Que dicen que hace muy bien. Así que para aclarar que eso, para que no piensen que voy a ir a estirarme o alguna cosa así, porque es muy legítimo. No sea, cuando vuelva vamos a saber, ahí vamos a saber. Es vamos muy a ver. legítimo, pero yo me encuentro que estoy súper mino, así que no, la verdad que creo que no lo necesito. Ya, oye, un abrazo, gracias. Desearte lo mejor, Mary. y aquí con todo el equipo que estamos apoyándolo vamos a tratar de cumplir todas las recomendaciones que nos dice Francisco, porque nos enseña cada vez con tu gran experiencia en el periodismo de este sector, pero vamos aquí a esperarte con mucho cariño y desearte lo mejor para esta semana. Quedan las mejores manos este programa, este Chile Alimenta Sostenible. Un gran abrazo, nos vemos la próxima semana con Mary, y en un mes y medio más estamos de vuelta también nosotros. Chao. Muy buenas noches.